Hola, te doy la bienvenida a nuestro episodio número 6 de nuestro podcast Ambit Talks. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que te interesa, que es la configuración y validación de los cálculos de los métodos cromatográficos. Y para ello, pues disponemos hoy de la presencia excepcional de Marina Badía, que es una consultora que lleva muchos años ya trabajando en el mundo de la validación y especialmente estos últimos en lo que es propiamente la configuración y validación de cálculos cromatográficos. Bienvenida, Marina. Muchas gracias, Francesc, por invitarme a formar parte de la sesión de hoy, que como dices hablaremos de todo este mundo, ¿no? De los cálculos automáticos. Y nada, simplemente darte las gracias a ti. Muy bien. Bueno, pues para ubicarnos, ¿no? Para ubicarnos sabemos que el mundo de la cromatografía pues es ese mundo tan específico de personas muy especializadas y equipos altamente especializados. No tiene nada que ver con el CSI, ¿no? Que sabemos que ponemos la muestra y esto es pintura, que es de esta composición, de tal marca y se ha comprado en la tienda de la esquina. Sabemos que eso es mentira, que eso no funciona así, pero bueno, es lo que se vende por televisión, ¿no? Vamos al mundo real. Sabemos la importancia de la cromatografía para poder saber realmente la composición de un medicamento, su riqueza, pureza, impurezas, etc. Entonces, el tema de los cálculos, ¿qué importancia tiene? ¿Qué es esto de los cálculos automáticos? Mira, pues los cálculos automáticos, en el caso del sistema Empower, que se denominan Custom Fields, Custom Files, son unos campos personalizados, ¿no? que nos proporcionan estos softwares de sistemas cromatográficos y que nos permiten automatizar todo el proceso de la generación y la creación de estos cálculos automáticos. Entonces, estos cálculos, ¿no? nos permiten poder crear cálculos específicos, como por ejemplo para los diferentes parámetros de idoneidad del sistema o para los propios cálculos de las muestras, ¿no? Como es la riqueza, la determinación de las impurezas, el contenido de los disolventes residuales, bueno, dependiendo del método, ¿no? que corresponda. Y es esta funcionalidad, ¿no? avanzada más allá de esas funcionalidades estándar, ¿no? que nos ofrecen los sistemas de manera predeterminada. Sí, porque entiendo que digamos que el sistema al final te va a dar un número, tú lo vas a tener que procesar y entonces, pues bueno, esos cálculos, que en muchos de los casos que estamos viendo se está haciendo incluso con hojas Excel, es decir, hojas Excel, entonces unos datos y te da el resultado final de pureza. Bueno, pues entiendo que tiene su complejidad, ¿no? Entonces, llevar al mundo de la configuración de estos cálculos. Es decir, ¿cómo funciona esto de la configuración de este tipo de cálculos? ¿Es algo que te da el sistema? ¿Tienes que hacer tú o cómo Mira, funciona? la funcionalidad de los cálculos automáticos, bueno, es muy amplia, ¿no? Podemos definir diferentes valores o parámetros, como puede ser la área, ¿no? de un pico determinado o la concentración, ¿no? de unas muestras o indicar unas inyecciones en concreto de las cuales nosotros queremos extraer, ¿no? obtener esos datos, etc. Y evidentemente poder definir esos cálculos matemáticos como fuese la utilización, ¿no? de las fórmulas de las hojas de cálculo como es el Excel. Entonces, toda esta funcionalidad, ¿no? de los cálculos automáticos, como te digo, te permite poder definir diferentes valores, ¿no? Pero también es muy importante que su configuración y su correcta funcionalidad va de la mano también de la correcta configuración de los métodos del sistema. Es decir, instrumento, el tipo de método de instrumento que utilices, el tipo de procesado, la secuencia que utilices, ¿no? Sobre todo los más críticos son la secuencia y el procesado. ¿Por qué? Porque en función de cómo configures estos métodos, determinará que el cálculo funcione o no correctamente. Por ejemplo, si queremos hacer
una media, ¿no?, de unas inyecciones en concreto que actúan como nuestro estándar en el sistema, ¿no? Pues claro, nosotros tenemos que indicar al sistema de alguna manera que haga la media de esas inyecciones en concreto, ¿no? Entonces, en tu fórmula de tu cálculo automático, tú defines, vale, pues utilízame esas inyecciones, y eso se realiza usando una etiqueta o label, ¿no? Para así poder indicar al sistema, pues realízame la media de esas inyecciones en concreto. ¿Y qué pasa? Que estas definiciones de ese label, ¿no?, de esa etiqueta, después se configura en la secuencia de tu método analítico. Por lo tanto, necesitas que esa configuración también de la secuencia sea correcta para que el cálculo te reporte, ¿no?, el resultado correcto. Y lo mismo pasa con el método de procesado, que tiene una serie de parámetros, ¿no?, y de configuraciones que se tienen que realizar y que son muy importantes, como por ejemplo identificar el pico principal, ¿no?, o cuáles son los componentes que tú utilizarás para realizar tu recta de calibración y así poder cuantificar tus muestras, ¿no? Pues son una serie de valores que son importantes, ¿no?, a la hora de que también estén correctamente configurados para que así, conjuntamente, trabaje con el cálculo automático y pueda reportar ese cálculo correctamente. Entonces tendríamos que entender, ¿no?, la correcta configuración de un cálculo, no únicamente como el cálculo automático en sí, la fórmula, digamos, sino también de cómo lo configurarás y cómo está configurado esos métodos que acompañan a ese cálculo para poder reportar el cálculo correctamente. Por lo que me estás explicando, Marina, la verdad es que lo veo bastante complejo y seguro que tú que estás escuchando piensas, pues realmente hay una complejidad muy elevada detrás. Sabemos que la cromatografía pues, es una técnica que no es inmediata, no es fácil, hay esta complejidad. Y bueno, y un poco por lo que estás explicando con todos estos puntos a tener en cuenta, pues entiendo que esta configuración no se puede realizar, ya no iba a decir de cualquier manera, sino por personas que no tengan una cualificación específica pues para realmente saber pues, establecer todas estas secuencias, el método, los cálculos que tienes que hacer. ¿Qué tipo de formación se requiere para poder realizar correctamente todas estas operaciones que nos estás diciendo? Sí, a ver, lo que es la tarea, ¿no?, de configuración y validación de estos cálculos automáticos no es muy complicada, no es compleja, pero sí que tienes que tener una formación ya solo en la base de cómo funcionan, ¿no?, estos softwares y sistemas cromatográficos, pero también tienes que tener un conocimiento, ¿no?, específico de cómo es esta funcionalidad de los cálculos automáticos para así poder entender cuál es su óptima configuración, ¿no? A lo mejor un método puede tener diferentes cálculos y tú tienes que entender qué cálculos configurarás diferentes y que puedan utilizar, que no haya ningún error por el hecho de utilizar diferentes cálculos y que funcionen conjuntamente, ¿no? Entonces, claro, esta formación específica en cálculos es muy importante porque sí que no, como te comentaba, no es algo muy complejo, pero claro, estamos hablando de que es un punto muy importante porque es muy crítico, estás reportando, ¿no?, esos resultados de unos métodos analíticos. Sí, al final decides si el medicamento está cumpliendo con el nivel de calidad previsto. Exacto, entonces es un punto muy crítico. Entonces es muy importante tener este conocimiento, ¿no?, tener esta formación de así también saber para los diferentes tipos de métodos que pueden haber, cuáles son los mejores cálculos que se pueden configurar, la manera más óptima, también la manera de reportarlos, porque en el caso del sistema Empower, ¿no?, te permite generar diferentes repos de diferentes informes, ¿no?, que puedes diseñar y puedes incluir pues, una serie de cálculos u otros dependiendo de lo que te requiere el método. Entonces tienes que tener una formación o un conocimiento para poder también así reportar esos resultados correctamente, porque como te comentaba en este informe se utilizan diferentes filtros, diferentes campos, ¿no? Entonces tienes que saber cómo actuará el sistema y cómo actúan estos cálculos automáticos para que así el reportado, ya no solo inicialmente el funcionamiento de la fórmula, ¿no?, y de esos métodos que te comentaba, sino también a la hora de reportar que también sea correcta ese valor, ¿no?, que se ha reportado. Entonces, es muy importante entender, ¿no?, este funcionamiento de estos cálculos automáticos en el sistema. Y esto, digamos, a nivel de
de configuración entiendo pues que, claro, no puedes hacer una configuración y venga, ahí se utiliza, sino que está todo el proceso de validación, ¿no? Es decir, esto que se crea directamente lo verificas o puedes hacer pruebas antes de utilizarlos. Es decir, en validaciones siempre hablamos de varios entornos, ¿no? De validación, producción. Esto también se puede hacer también en este tipo de este sistema en concreto, en Empower. Sí, mira, te comento, dependiendo del sistema, ¿no?, que utilices, puede haber diferentes maneras, ¿no?, de realizar este proceso de configuración y validación. Te comento, por ejemplo, el de Empower, ¿no?, este sistema en el cual seguimos estos pasos. El primero de todo, y es el básico, es poder identificar cuáles son esos cálculos que te requiere el método, ¿vale? Una vez identificados, el siguiente punto es hacer la verificación. Esta verificación se realiza en un entorno de validación, de test, que es simplemente una carpeta, ¿no?, que se ha asignado para poder hacer todos estos tests, todos estos testeos y diferentes pruebas para poder comprobar que ese cálculo es correcto, ¿no? Entonces, en este entorno de validación es donde se realiza el cálculo, se crea la fórmula del cálculo, se realizan las pruebas, ¿no?, y se compara el resultado que te reporta el sistema versus, ¿no?, comparando con realizando, ¿no?, el cálculo manual, ¿vale? O manual con una calculadora o utilizando hojas de cálculo previamente validadas, ¿no? Entonces, una vez tenemos esta verificación, ¿no?, que el resultado y el cálculo está configurado correctamente, llega toda la parte de documentar esta configuración. Cómo es esa configuración, qué datos se han utilizado, porque es importante que a la hora de configurar utilicemos datos de anteriores análisis que sean los reales, ¿no?, los que vas a utilizar en tu entorno final. Entonces, ahí documentas, ¿no?, y validas que todo este proceso de configuración es el correcto, ¿de acuerdo?, en este entorno de validación. Entonces, además, también se pueden crear unas instrucciones, ¿vale?, para los analistas, que al final serán los que utilizarán estos cálculos diariamente, ¿no? Y en estas instrucciones se detallan esas configuraciones necesarias de los métodos, como hemos comentado antes, de la secuencia, del procesado y del propio cálculo en sí, para que así se asegure que esa configuración es la correcta, ¿no?, mientras esté utilizando en el día a día ese cálculo. Entonces, una vez tenemos validado, ¿no?, hemos validado ese cálculo en entorno de validación y tenemos estas instrucciones y los analistas pueden disponer de esa pauta, digamos, pasamos al entorno de producción, que son esos proyectos, esas carpetas, digamos, donde los analistas utilizan esos datos y generan y procesan las secuencias de los métodos a analizar. Entonces, es ahí donde el analista, ¿no?, utiliza por primera vez esos cálculos automáticos y confirma, ¿de acuerdo?, se hace una doble verificación en entorno de producción que esos cálculos son correctos y son los que el método requería y que se han reportado correctamente. Entonces, aquí finalizaría la configuración. Y es en ese entorno de producción donde, una vez se asegura, ¿no?, de que esos cálculos han sido configurados correctamente, ya da pie a que se puedan utilizar en un futuro para próximos análisis. Y ya no implique todo este proceso como hemos comentado anteriormente. Sí, claro, porque entonces en el momento que ya lo tienes validado y ya tienes corroborado que efectivamente está funcionando correctamente, exacto, ya está liberado, digamos, el concepto ya es utilizable, ¿no?, en las operaciones del día a día y no tienes que preocuparte realmente, pero entiendo que tiene que estar bien bloqueado para que luego nadie pueda venir a tocarlo y si hay algún cambio pues se tiene que volver a validar, ¿no? Entiendo yo, este proceso se tiene que volver a realizar. Sí, exacto. Como pasa con cualquier, ¿no?, sistema informatizado, ¿no? Tenemos que asegurar, ¿no?, que este estado de validación se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, pongamos el ejemplo que hemos configurado unos cálculos en concreto para un método. Pues este método se actualiza, se realiza una nueva versión. ¿Qué pasa? Puede haber cambios que afecten a esos cálculos configurados y no tiene por qué ser a la fórmula en sí, sino a cómo se reportan o cómo se realiza, pues como te comentaba, la recta calibración, etcétera, ¿no? Entonces puede tener afectación. Ese es un punto muy, muy importante donde se tiene que hacer una revisión
de realmente cuál es la afectación de ese cambio, a los cálculos automáticos configurados. Entonces, se ve la afectación. Si hay una afectación, entonces se reevalúa, se asignan, ¿no?, unos cálculos si existen, si no se crean de nuevos, o si por lo contrario no hay afectación, pues se confirma que los cálculos configurados son los correctos para esa nueva versión o ese cambio y por lo tanto mantienes este estado de validación de esos cálculos. Sí, realmente muy interesante. Y claro, con toda la explicación que nos estás dando, no deja de ser fruto también de tu experiencia, ¿no? Y, digamos, las empresas que sabes que están utilizando este tipo de cálculos, digamos, la pregunta sería, ¿qué ventajas les ofrece? Es decir, ¿qué ventajas, qué garantías, existen realmente ventajas de utilizar este tipo de cálculos automatizados de esta manera, controlados, asegurados, protegidos, frente a lo que sería un método manual o de utilización del Excel que decía yo al principio? ¿Realmente tú crees que les ofrece ventajas? Sí, totalmente sí. Mira, te comentaré 3, ¿no?, principales. La primera, y es el objetivo, ¿no?, principal a la hora de implementar estos cálculos automáticos, es que minimizas, ¿no?, todo ese proceso, toda esa acción manual de los datos, ¿vale? Y sabemos que todo lo que son la transcripción de los datos, manual, es una fuente de error común. Entonces, utilizando estos cálculos automáticos, reduces el riesgo a que ocurran estos posibles fallos. ¿De acuerdo? Este es el principal. Sí. Que es data integrity. Al Exacto. final, como garantizamos la integridad de la información. Sí. El segundo punto, que no es menos importante, es el hecho de automatizar este proceso. Realmente implica una mejora en el uso de los cálculos y en la eficacia, incrementa la eficacia, quieras o no, de todo este proceso de cálculos en el laboratorio. Entonces, reduces el tiempo de procesamiento de los datos. Por ejemplo, en el caso que tú me comentabas antes, si no hay cálculos automáticos configurados, se utilizan hojas de Excel validadas. ¿Qué pasa? Que tú tienes esa hoja de Excel que utilizas y que tienes que coger estos datos, ¿no?, del sistema cromatográfico, introducirlo en el Excel. Aquí tenemos una transcripción. Sí que el Excel utilizará las fórmulas que ya están previamente validadas, etcétera, pero ¿qué pasa? En este paso, en esta etapa, necesitamos que haya un double check, ¿no? Hay un riesgo de que yo introduzca Exacto. un dato. Sí. Entonces necesitamos que haya una primera persona, el analista, ¿no?, que introduzca esos datos y después que haya un supervisor, por ejemplo, que asegure que los datos que se han transcribido, que se han pasado a la hoja Excel han sido correctos, que la hoja Excel que se ha utilizado es la correcta para ese cálculo. Entonces aquí necesitas esta intervención de esta segunda persona. Utilizando los cálculos automáticos, como ya han sido previamente validados, no se requiere esta segunda figura. Entonces, de esta manera aseguras, ¿no?, este punto. Y el tercero es que aseguras o garantizas la trazabilidad y la integridad de los datos. ¿Por qué? Primero, trazabilidad, porque el cálculo automático es un registro electrónico. Y, por lo tanto, queda registrado desde un inicio su creación hasta cualquier modificación o cambio que se pueda realizar en el audit trail. Y eso permite poderlo consultar en cualquier momento, ¿no? Eso de cara a la trazabilidad, pero también súper importante la integridad de esos datos, ¿no? Al utilizar estos cálculos automáticos en el sistema, está garantizado, está controlado a través de privilegios, de unos roles, es decir, que no cualquier usuario puede realizar esos cálculos ni hacer una modificación en ese cálculo, porque, como antes has mencionado, por ejemplo, el sistema Empower, ¿no?, te permite bloquear esa fórmula de ese cálculo y, por lo tanto, tú aseguras que una vez pasado a producción, esa fórmula no se mantendrá, su integridad se mantendrá, ¿no? Entonces, podemos asegurar también tanto la trazabilidad como la integridad de ese dato, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que son datos GMP relevantes y, por lo tanto, tenemos que garantizar que su integridad se mantendrá a lo largo del tiempo de retención del dato. Entonces, utilizando este sistema,
facilitamos el poder cumplir con este requisito regulatorio. Sí, sí. No, y realmente, mira, ahora estaba recordando de inspecciones de la FDA de las warning letters que son públicas, que una gran cantidad de warning letters tienen que ver con incidencias relacionadas con los sistemas de cromatografía, desde aspectos que no hemos entrado porque no era momento, desde sistemas abiertos que puedes ir tocando y haciendo repeticiones hasta obtener el resultado deseado, digamos, de falta de protección de los registros, a todo este procesado, este workflow, ¿no?, de la información, que realmente no es fiable, ¿no? Porque cuando yo introduzco lo que decías, cuando estás introduciendo los datos que salen de un sistema de cromatografía, son datos que no hablan por sí mismos, ¿no? Entonces cualquier error pues es bastante fácil de cometer. Entonces la FDA, ya digo, insisto mucho en ese punto, y realmente veo que es un tema en el que nos está añadiendo un nivel de control adicional y que de cara a lo que es el concepto de Data Integrity, pues realmente es muy, muy interesante. Oye, pues llegamos al final del podcast, sabemos que el tiempo es limitado. Bueno, agradecerte esta explicación que nos has dado. Seguro tú que nos estás escuchando habrás visto que qué bien explica Marina las cosas. Es decir, realmente es muy pedagógica, como nos lo ha explicado, pues vemos cuáles son los pasos, los procesos. Ella nos ha estado hablando de su experiencia en Empower, cierto, pero pensemos que otros sistemas de cromatografía, me viene ahora a la mente, por ejemplo, el sistema de OpenLab, pues también establece los mismos mecanismos para definición de estos cálculos, y lo que nos está explicando es perfectamente aplicable, pues ya diría, por ejemplo, el sistema de OpenLab o otro sistema de cromatografía que puedas tener. Eso sí, siempre pensando que están diseñados para el entorno farmacéutico, es decir, porque si vamos a otros entornos, pues esto pues varía un poco. Bueno, pues nada, damos conclusión a este podcast, a este capítulo de hoy, que hablamos de los cálculos automáticos en los entornos, en los sistemas de cromatografía. Muchas gracias de nuevo, Marina. Muchas gracias a ti. Y bueno, y seguimos viendo, y seguro que Marina nos puede aportar más cosas porque ella es muy clara explicando y vamos a sacar el máximo de provecho. Hasta otra. Adiós.